buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Diálogo Abierto aquí en la señal de Grupo Fórmula, la primera cadena nacional transmitiendo a toda la República Mexicana esta noche de sábado 27 de marzo a través del 157 de Sky, el 121 de Easy, el 153 de Megacable, el 161 de Total Play y el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, vía las cadenas Xfinity Latino y Latino View, y claro, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta noche de sábado me da muchísimo gusto compartir este panel con Carlos Sandoval. Hola, Carlos. ¿Qué tal, mi estimado Memo? Me da mucho gusto saludarte, Pepe, Rodrigo, Felipe. Oye, y para mandarle un abrazo muy fuerte, que el jueves es cumpleaños de nuestro colaborador y amigo Gerardo Gutiérrez Candiani. Así es, un abrazo muy fuerte a Gerardo Gutiérrez Candiani. Felipe Gaitán. Un placer estar aquí, Memo, colegas, y también un abrazo para Gerardo. Rodrigo Menéndez. Un gusto, Memo, Felipe, Carlos, Pepe, y un abrazo por el cumpleaños de Gerardo también. Pepe Centeno. Querido Guillermo, compañeros, también un gusto estar con ustedes. Saludos al auditorio también. Como siempre, nuestro saludo afectuosísimo a usted que hace posible que estemos aquí todos los sábados y que nos permite compartir el análisis de la actualidad. Y particularmente vamos a empezar con este Acuerdo Nacional por la Democracia, convocatoria que hace el presidente de la República esencialmente a los gobernadores en un formato bastante atípico, en el que además no se permitió cobertura de medios y que relatan algunos de los gobernadores que asistieron, pues que fue una reunión de media hora, los hicieron venir de todos los estados para tenerlos media hora, con excepción de la presidenta de la CONAGO, Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, nadie más pudo hablar. Lo hizo también el fiscal general Gertz Manero y el fiscal de delitos electorales. Una reunión muy corta, muy breve, donde llamó la atención el formato en el cual el presidente estaba rodeado por una valla que no permitía el acceso a los gobernadores, en una tarima, como señalando pues esta preeminiscencia que tiene cuando estamos acostumbrados que ese tipo de reuniones normalmente son en mesas de U para que todos puedan estar al mismo nivel e intercambiar el diálogo. No se les permitió ni siquiera saludarlo. Y bueno, más allá del tema del formato que siempre tiene que ver, y eso nos lo platicará Felipe, porque él es un experto en descifrar esos temas, es el hecho de, como si yo le dijera a Pepe, a Rodrigo, a Felipe y a Carlos, que cuando veamos un semáforo en rojo no nos lo pasemos, ¿no? La ley ya dice que hay cosas que no se deben y no se pueden hacer en una campaña electoral. No entiendo este exhorto del presidente y digo que no lo entiendo porque a pesar de la buena intención, él va a ser el primero que en una de las mañaneras lo va a romper y muy pronto y muy rápido. Entonces, yo creo que esto pues fue un protocolo medio pantomima, no sé con qué intención final, porque es un hecho que el primero que va a romper este acuerdo o exhorto es el presidente de la República. Felipe. Sí, Memo, colegas, fíjate que lo que dices es muy cierto. Esta reunión de media hora implicó ni siquiera una discusión, fue simplemente informarles, y fue una reunión no fue una reunión de la República, fue una reunión del jefe con sus subordinados, que así lo entiende el jefe del Ejecutivo. Y esta tarima, fíjate que fue una de las cosas que se discutió mucho en educación cuando el profesor usaba la tarima, era un principio de autoridad, y los otros no podían alzar la voz porque había una asimetría. En ese caso, el presidente usa la tarima como una forma de marcar una diferencia con los gobernadores, a pesar de que los dos llegan por voto directo y voto popular, pero ahí hay una diferencia. Él dice, yo soy el jefe máximo, soy el que establece las reglas, y como bien dices, no habría que firmar un pacto porque la ley ya está. Y fue significativo que estuviera el fiscal Gertz Manero, precisamente, y los fiscales, el fiscal contra delitos electorales, precisamente como señales a los gobernadores. En este caso, creo que no fue una reunión de la República, simbólicamente fue una reunión del presidencialismo, así yo lo retrataría en su más puro estilo. Si antes decía que el PRI lo hacía tan bien y lo hacía más, no lo hacía tan evidente. Había ciertas reglas del juego, pero en este caso fue totalmente evidente, en el que los gobernadores ni siquiera tuvieron acercamiento al presidente. Y eso es significativo, porque en este caso lo que el presidente es marca una línea del cesarismo que hablamos del programa anterior. Ese cesarismo donde el César se mantiene distante, donde puede decir arriba el pulgar o abajo el pulgar.
Y eso no es de ley, eso más bien es la voluntad del jefe del Ejecutivo. Y como bien dijiste, o sea, hay muchos símbolos que están inmersos ahí. Una reunión de media hora es una reunión informativa, no de discusión. El espacio mismo y no permitir a la prensa evitó el tema de la transparencia y el tema de que se pudiera discutir cosas. Y tercero, considerar a los gobernadores o como vasallos o como adversarios y no como parte de la República. Ambas cosas. Sí, y en este caso lo que tenemos es, bueno, finalmente, y en Palacio Nacional, o sea, el hecho de reunirse en Palacio Nacional tiene una connotación significativa. Bueno. Es decir, pudieron haber utilizado otro espacio, pero fue ahí, efectivamente. El jefe máximo era don Plutarco Elías Calles, por referencia a lo que mencionaste hace un Ahora momento. es el Plutarco tropical. Rodrigo Menéndez. Yo creo, Memo, que fue un decálogo de buenas intenciones. Como bien dijo Felipe, hay una sinrazón allá porque, pues, conforme al derecho no se pueden hacer travesuras en la elección. No se debe. Nada más. De que se puede, bueno, así es. se puede. Pero fue firmar para decir, oye, me comprometo a respetar la ley, como bien dijiste, lo del semáforo en rojo, se me hace un exceso. Sí, pero además te traigo acá al que tiene la pistola y te puede apretar el gatillo, es decir, al fiscal y bueno, fue como amedrentarlos y no como un presidente a los gobernadores, o decía Felipe, a los vasallos. No, yo creo que era como un jefe como un adversario electoral a los otros jefes de los partidos, a los locales, ¿no? Decirles, oye, acá nadie puede hacer travesuras más que yo. Y lo va a hacer en la... Pero a ver, tampoco sabía. La próxima semana, pues no sé si lo va a hacer, pero de que lo van a intentar, hombre, se comprometieron a no intentarlo. ¿Eh? Te apuesto lo que quieras a que en la próxima mañanera él solito se encarga. Pepe. Pues, a ver, me recuerda a la frase esta de Luis XIV, el Estado soy yo. Y me parece que es una expresión de esa forma de concebir el poder político. Es un presidente, el nuestro, acostumbrado a utilizar las formas y los símbolos para reafirmar su poder y su estatura ante todos los demás. Y también, de alguna manera, es un mensaje a la sociedad de que él, el presidente de México, está por encima incluso de las instituciones y que él va a ser el único garante de que estas elecciones sean limpias y de que nadie meta las manos, excepto él, porque él se está erigiendo a sí mismo, no la ley, sino él, ¿no?, como ese baluarte que va a conseguir ese objetivo máximo y supremo. Yo lo que le diría a todos los ciudadanos es que le exijamos al gobierno federal y empezando por el presidente, que transparente lo que hacen y lo que cuestan los siervos de la nación o los servidores de la nación, como se llaman esos muchachos, cuál es su función y cuál va a ser su función el día de las elecciones, y que de alguna manera nos dé garantías de que no van a estar operando y movilizando a la gente que está inscrita en los programas sociales. Eso, Pepe, no va a suceder. Esa transparencia no la vamos a ver. Pero Carlos, hay que decirlo a propósito, ¿sí?, de que él llama a la transparencia. Así es. Carlos. A ver, Memo, compañeros, al público, yo creo que el mensaje del presidente fue muy claro. Yo creo que si algo sabe hacer, y muy bien el presidente, es transmitir señales, mensajes, y aquí fue muy claro el templete, bueno, el estar allí en esta posición arriba, y obviamente los gobernadores como pues la chiquillada, como sus niños abajo, un poquito para regañarlos con voz alta. Fue una cosa muy fuerte. Es que el que no puede haber diálogo, solamente el que pudo tener Claudia Pavlovich, pues fue un mensaje, no pudo haber diálogo, no hubo intercambio de preguntas y respuestas. Pues creo que manda una señal muy clara de que aquí el que manda soy yo. Y aquí traigo a mis dos, como decía Felipe, aquí traigo a los dos que tienen la pistola o el garrote o la chancla, como la abuelita. Aquí está la abuelita que les va a dar sus chanclazos si no se portan bien. Sin embargo, creo que es un mensaje pues muy pobre, es un mensaje pues que no es de una república. Yo creo que ahí lo que falta es esa integración de los gobernadores. Qué triste de que no pueda haber esa plática con tus propios gobernadores y sí le das espacio a presidentes de otros países que no vienen ni al caso, ¿no? Entonces yo creo que pues me decepciona mucho esa forma actual del presidente, pero está muy bien pensada, no fue una casualidad, fue algo que lo hizo bien pensado y ya mandó el mensaje. Señores, aquí el que mando. Obviamente de esa chiquillada, pues dos no fueron. Uno de ellos, el gobernador de Jalisco, que ya sabemos que ya se anda medio arreglando con el presidente, pero sigue enojado. Entonces creo que
que estos dos que no fueron, pues lo hicieron por sus motivos personales, y los demás, pues ahí estuvieron, pues ahora sí que les llamaron, vénganse a comer y aquí estamos todos listos, y pues no hubo ni comida, ni cafecito, ni nada, más bien, adiós, hasta ahí. Oye, Memo, Carlos, uno de los grandes ausentes fue el árbitro electoral. Y fíjate qué simbólico eso. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque, porque además hay conflictos ahí muy interesantes. Claro. Qué bueno que lo señalas, porque sí, en el análisis eso se nos escapó, es muy importante. Nada más concluyo antes de ir al corte, que el exhorto puede entenderse como una buena intención, siempre y cuando el que lo hace es el que tiene que poner el ejemplo. Claro. Y yo parto de la base que el primero que va a romper ese acuerdo, que es además un acuerdo extralegal, porque ya la ley es muy clara en el sentido de lo que se puede y no se puede hacer, va a ser el propio presidente de la República en las mañaneras, cuando ataque a rivales, adversarios, cuando siga sin llamar al voto directamente por su partido, pregonando las grandes virtudes y ventajas de la 4T. Entonces, eso lo hace, aparte de poco creíble, un sinsentido. Vamos a un corte, no tardamos nada. Volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto, por supuesto, en Grupo Fórmula.